Hola, ¿qué tal? Estamos entonces con derivadas, su representación gráfica y los máximos y los mínimos, la optimización. La optimización para encontrar máximos y mínimos, el criterio de la primera y de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. Estamos con el Alpha Chang, métodos fundamentales de economía matemática, la tercera edición. Estamos con los ejercicios 9.2, encontrar los valores estacionarios de las siguientes funciones, asumiendo que el dominio sea todos los números reales. Bien, empecemos con la primera, que es y igual a 2x. Lo voy a copiar, control C. Aquí está. Entonces empezamos. Vemos entonces que si y en este caso es igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 9, sabemos nosotros que la derivada representada de esta forma es igual a 2 por 2, 4 negativos x más 4. Ahí tendríamos la primera derivada, o bien de y respecto a x. Por el criterio de la primera derivada sabemos que esto tendríamos que igualarlo a 0, es decir, que 4x negativo más 4 debería de ser igual a 0. En este sentido, estamos entonces con la condición necesaria de que la pendiente de la función original, es decir, de esta función, tendría que ser 0, la pendiente. Si es 0, podría ser un punto de inflexión, podría ser también un punto mínimo o un máximo. Bien, dicho eso, entonces lo que hacemos es encontrar el valor de x para el cual la pendiente es igual a 0. En este sentido, entonces, por el criterio de la primera derivada, que ya se aplicó arriba, entonces tenemos que 4 es igual a 4x. Y por tanto, x sería igual, en este caso, a 1. Bien, si nosotros aplicamos el criterio de la segunda derivada para ver si es un máximo o un mínimo, tendríamos que derivar la primera derivada. Por tanto, tendríamos ahora que es menos 4. Al ser esto menor que 0, esto va a implicar que si es negativa la segunda derivada, entonces tendríamos que es un positivo, es decir, un máximo, mejor dicho. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Vamos a verlo para esto auxiliándonos con GeoGebra. Vamos a utilizar este software gratuito que se sugiere que se haga para que se observe la gráfica y ahí se observe también las derivadas. Vamos a verlo con esta primera función, menos 2x más 4x más 9. Bien, esto lo tenemos por acá. Vamos a verlo. Ahí se puede observar que es menos 2x al cuadrado más 4x más 9. Bien, vamos a hacerlo paso a paso, con lo cual voy a eliminar todo y lo voy a hacer de nuevo. Desde cero. Bien, nos vamos al sitio de GeoGebra. Una vez que se va ahí, uno puede iniciar GeoGebra en línea. Una vez que se carga, no se necesita instalar. Si se tiene conexión a internet, se puede trabajar de esta forma. Entonces trabajamos con la función que hemos comentado. Simplemente la ponemos de forma directa, sería x, en este caso x al cuadrado, negativo y multiplicado por 2. Entonces 2 se puede poner asterisco o no ponerse. Y
y es negativo. Todo esto, con mucho cuidado, ahora más 4x, 4x y en este caso más 9. Esa es pues la función. Si observamos con cuidado, ahí tenemos inmediatamente que es un máximo. Es un máximo tal como lo decía las formalizaciones que habíamos hecho. Bien, pero podemos trabajar todavía con esto. Vista gráfica y cambiamos aquí las proporciones para que se observe un poquito mejor. Cuadrícula, ya empieza a verse el punto máximo que está precisamente en 1. Ya lo habíamos determinado de esa forma. Habíamos determinado la primera derivada de esa función, habíamos igualado a 0 para encontrar el punto crítico, la raíz, digamos, de esta función, y teníamos que la pendiente era igual a 0 en x igual a 1. Y sabíamos que además era un máximo porque la segunda derivada era negativa. Bien, ¿qué sucedería si esto lo hubiésemos trabajado directamente en un programa similar a GeoGebra? Bien, derivar, entonces, derivada, así la escribimos, paréntesis rectangular, y ponemos entonces la función menos 2x al cuadrado efecto es derivada, así tal cual está, menos 2x al cuadrado y es más 4x más 4 que multiplica a x más 9. Salimos de ese paréntesis rectangular, le damos un enter y ahí tenemos la primera derivada, que en este caso la pone por defecto como g de x. Bien, en ese sentido observamos gráficamente que esta línea azul, que es la primera derivada, cruza en efecto, es igual a 0 en el eje de las x, ¿verdad? En el punto 1, en x igual a 1. Por tanto, podríamos poner, o bien, esta es una función lineal, pero si fuera una función cuadrática o cúbica, podríamos encontrar las raíces de esa función de la siguiente forma. Raíz en este caso no es un polinomio, pero podemos ponerlo de esta forma. Nuevamente paréntesis rectangulares, menos 4x más 4. Nos salimos de ese paréntesis rectangular, enter, y nos da la coordenada 1, 0, es decir, x igual a 1, y igual a 0. Ahí es donde se cruza en la derivada. Pero ¿qué sucede en este punto? ¿Dónde se cruza? Exactamente dónde es. Ya sabemos que x es igual a 1 y ahí en x es igual a 1 cohabita en este plano cartesiano. En el primer cuadrante observamos que en la función original en x igual a 1 está el máximo, pero y es igual a ¿qué? Bueno, lo podemos ver, porque la función f de x nos permite hacer esta evaluación. Ya sabemos que esto es el máximo en x igual a 1. Nuevamente nos salimos del paréntesis, igual, y enter. Y a es igual, en este caso, a 11. Y sí, se observa. De hecho, si hacemos un poquito más grande las escalas, se observa perfectamente que aquí en x igual a 1 y y igual a 11 está precisamente el máximo de esta función cuadrática. Bien, ¿qué hubiese sucedido si quisiéramos hacer la integral de la derivada
de la primera derivada. Vamos a hacerla. En este caso, buscando, encontramos que la integral debe de incorporarse de la siguiente forma. Integral y adentro del paréntesis rectangular la derivada. Eso se verá matemáticamente después en otro video, pero en GeoGebra podemos realizar esta función, esta operación. Entonces sabemos que es integral, paréntesis rectangular, en este caso sabemos que es menos 4x, luego más 4x, más 4 simplemente, salimos del paréntesis, enter, y ahí nos da la función original. Sin embargo, existe la cuestión, como se sabe, del sumando c, es decir, la integral en este caso se sabe que tiene y debe de tener esta constante que no se puede encontrar, que es indefinida, es una constante indefinida, ¿de acuerdo? Que en este caso sabemos que es 9, y si sumamos 9, vamos a observarlo con cuidado, a esta función que se ha encontrado mediante la integral, esta integral indefinida, sabemos entonces, a ver, ahí se puede observar, sí, ya, ahí se puede observar que este valor, en el caso de la integral indefinida, esta que tenemos aquí, que sería la función h, esta función h nos da un valor de 2 en el x igual a 1. Si le sumamos 9 a 2, tendríamos los 11 de la función original. Las integrales de hecho son así, no pueden determinar, se pueden aproximar a la función primitiva, a la función original, pero siempre existe esta aproximación, esta indefinición con el sumando o con el término de c. Entonces realmente sería menos 2x al cuadrado más 4x más c. Esta es pues entonces la función contraria de la derivación, la integración. Al integrar esta función, volvemos otra vez a la función original, tomando y ponderando en cuenta lo que he comentado, que el 9 no va a ser determinado por la integral. Bien, vamos entonces con otra función. Esto lo podemos salvar así, guardar, y se le puede poner el nombre que se quiera, en este caso bien. Entonces cerramos esto, lo volvemos a hacer porque vamos a hacer otra derivada desde el principio. Bien, vamos entonces a escribir la segunda derivada. La tenemos acá. Déjenme copiarlo. Ahí está. Estamos ahora entonces con el 5x al cuadrado más x. Es una sencilla también. O bien, si se quiere, vayámonos a la d. La d, 3x al cuadrado menos 6x más 2. Vamos pues allá. La d sería entonces lo siguiente. Y es igual a 3x al cuadrado menos 6x más 2. Nuevamente, la primera derivada lo manejo con la notación de Leibniz, es así, 6x menos 6. Y la segunda derivada, en este caso, sería simplemente 6, mayor que 0, positiva, por tanto existe un mínimo. Eso es lo que tendríamos. Además sabemos que el grado de esta función polinómica es 2 y sabemos que el número de curvas es ese grado menos 1.
y 2 menos 1 es 1. Por tanto, tenemos una sola curva en esta función. También debemos de decir que la primera derivada nos dice que es, en este caso, estamos hablando solamente para los valores mayores de 0. Si esto es así, si esto fuera 0, tendríamos que sería negativa, y a partir de 1, 6 por 1, esto sería 0, 6 por 2 sería 12, menos 6 sería 6, 6 por 3, 18, menos 6 sería positivo, un número positivo. Por tanto, tendríamos de alguna manera en esa parte de los números reales que sería creciente, o mejor dicho positiva, y sería en este caso creciente en esta parte. Así es como se denomina. Sería una función que su primera derivada es positiva y su segunda derivada sería también positiva, y en este caso es creciente. Así se menciona. Al existir en este caso el 0, mayor que 0, es positiva, existe pues un mínimo. Vamos a ver si esto es cierto. 3x al cuadrado menos 6x más 2. Nuevamente nos vamos entonces a GeoGebra, iniciar GeoGebra desde 0, estamos partiendo desde 0, y sería 3x al cuadrado menos 6x más 2. Ya empezamos a ver la curva y el mínimo. Vamos a arreglar nuevamente vista gráfica, cuadrícula. Parece ser que con esto es suficiente por ahora. Vamos a mejorar un poco esta vista. El color está bien, pero le damos un grosor mayor. Ahí está. Bien, vamos entonces a derivar. Derivada, de hecho aquí nos da un menú inteligente, y en este caso simplemente ponemos la función dentro de esos paréntesis rectangulares. Y de hecho incluso podríamos copiarlo. Si fuéramos aquí, déjenme ver si lo puedo hacer. Ahí está, control C, control C, me pongo aquí, control V, me salgo del paréntesis, enter, y tengo 6x menos 6. Aplico la segunda derivada, entonces pongo aquí derivar, y pondría 6x menos 6. Salgo del paréntesis y obviamente derivada, salgo del paréntesis, enter, y es 6 positivo. Luego existe en este caso un mínimo. Quiero que vean ustedes dónde cruza esta gráfica de la primera, en este caso de la primera derivada, en 1. Bien, lo podemos determinar entonces. ¿Podemos determinar esto? Sí. Vamos a ver si lo habíamos determinado. Si nosotros la primera derivada, en este caso, la igualamos a 0, 6x menos 6 igual a 0, para determinar cuál es el valor de x donde esa pendiente es igual a 0, nosotros sabemos que 6x es igual a 6, y que x en este sentido sería 6 sobre 6 igual a 1. Si esto lo sustituimos en la función original, es decir, en esta, lo podemos hacer. Sustituimos este valor en la función original. Tendríamos entonces que en la función original
tenemos 3x al cuadrado menos 6x y luego más 2. Esto es 3 por 1 por 1, es 1 por 3, 3, menos 6 por 1, 6, más 2. Es decir, tendríamos entonces 5 positivos y 1 negativo, y esto, según aquí lo planteamos, sería entonces menos 1. Vamos a observarlo. Ahí está, el menos 1. Esto lo podríamos hacer aquí en GeoGebra, sí, porque la función es f de x, podríamos poner f y x es igual a 1, donde la pendiente es igual a 0. Entonces ponemos 1, nos salimos del paréntesis, igual, enter y menos 1. Quisiéramos quizás incluso determinar este punto. Bueno, pues lo hacemos, nos vamos a elegir y nos vamos a poner un punto, en este caso aquí, y está 1, 1. En este caso fue fácil la determinación, pero si hubiese sido, me hubiese puesto 1.10, 1.20, etcétera, yo aquí puedo manejarlo, editarlo, y en este caso determinar el punto exacto, que yo sé que es 1, menos 1. Bien, entonces esa es la forma de determinar el ejercicio número 2. Hemos encontrado para 2 ejercicios la función original, su primera derivada, la hemos igualado a 0 por el criterio de la primera derivada. Hemos encontrado los valores críticos de x, los valores críticos de y. Hemos encontrado la segunda derivada para determinar si es un máximo. En el caso de que la derivada sea positiva, tendría que ser un mínimo. En este caso, lo insisto, planteo, enfatizo, subrayo esta cuestión. Si la derivada segunda de esa función es negativa, ¿de acuerdo? Si es negativa, va a existir un máximo. Si por el contrario la segunda derivada es positiva, existiría un mínimo. Ese fue el caso del segundo ejercicio. Por otro lado, sabemos, regresando al primer ejercicio, por otro lado sabemos que la función original puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso estamos trabajando únicamente con los valores reales positivos. Si esto es así, si es positiva o negativa, esto lo determina la primera derivada. Si además la segunda derivada es positiva o negativa, va a ser creciente o decreciente. Si es positiva es creciente, si es negativa es decreciente. En este sentido, planteamos entonces, o podríamos plantear, que una función tiene una pendiente positiva y que su segunda derivada es decreciente. Aquí debe de entenderse como que la familia de pendientes son positivas, pero van decreciendo. Eso es el concepto de la segunda derivada. La primera derivada se podría ver como la velocidad y la segunda derivada como la aceleración. Entonces tendríamos pendientes positivas, pero que van decreciendo. Eso sería entonces una función típica f de x, f' de x, que sería positiva, pero que f' de x, su segunda derivada, es negativa. Sería una función positiva decreciente. Y así podemos jugar con ella. Veremos en otras derivadas este tipo de aspectos, de particularidades de una función, a partir del enfoque de las derivadas. Bien, entonces le dejamos aquí. Hemos también visto un poquito de GeoGebra y hemos determinado las primeras y segundas derivadas, los puntos máximos y mínimos, e incluso en el primer ejercicio pudimos ver la integral y regresar o acercarnos, aproximarnos a la función primitiva. Bien, le dejamos aquí. Hasta la próxima.